Bienvenidos, buenas noches, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes, aquí por la pantalla de C5N. Bienvenidas también, por supuesto, hasta las 0:30 rige esta ley, hasta las 0:30 tenés tu cita con el análisis, la información y en este caso una ajetreada agenda económica. Muy poquitito duró la tregua financiera, ya vamos a eso. Antes te anticipo que vamos a encarar el triple femicidio de Florencio Varela desde otra óptica. Hoy viene a conversar con nosotros un maestro que trabaja en la 1114, ahí en el Bajo Flores, muy cerca de donde se habría planeado este crimen, muy cerca de donde trabajaban, el lugar que frecuentaban también las tres chicas. Nos vamos a meter por una tangente al caso que conmueve a la opinión pública, y es una tangente necesaria, la del drama social, el hundimiento en el cual viven millones y millones de argentinos y argentinas. El avance del narco no es sobre el vacío, es a caballo de una crisis que no cesa y que no empezó con Javier Milei, empezó hace bastante. Vamos a hablar también en un ratito, nada más acá, con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con Javier Rodríguez. Javier Rodríguez viene a contarnos qué pasa en ese sector de la provincia, en ese sector también del núcleo de la Pampa Húmeda, que se desencantó de la Libertad Avanza, que volvió a votar al peronismo en las elecciones bonaerenses y que ahora se siente estafado por un plan de retenciones cero que iba a durar, aunque sea hasta las elecciones del 26, y que apenas duró 2 días. En un ratito conversamos con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia también sobre el reclamo de los sojeros estadounidenses, que en un ratito también vamos a repasar en el editorial. Pero, claro, lo que primero anunció Caputo en aquel lunes de furia en el cual no sabía si iba a conseguir el respaldo de Donald Trump, aquel tuit de Scott Bessent, del secretario del Tesoro, que hace un ratito un empresario me decía, el ministro vio cuando lo emitieron, no tenía idea de que iba a ser así, de que iba a ser así de contundente también el respaldo, y por eso anunció lo de las retenciones, porque no tenía garantizado ese respaldo estadounidense. Bueno, la medida en la que decidió apoyarse, después de un viernes que parecía ya contarle en horas el futuro al equipo económico, es una medida a la cual echaron mano varios gobiernos ya, que es ofrecerles algo a los exportadores para que liquiden. Es un arma de doble filo esta, la de las retenciones cero, porque, claro, cuando primero los gobiernos le ofrecen algo a los exportadores, de algún modo están mal acostumbrando a un sector que pone las reglas en un país donde todavía los dólares grandes vienen de la agroexportación. En este caso, el caramelo que les ofreció para que se vayan a dormir temprano a los chicos fue muy jugoso. Y además, con el correr de las horas, quedó claro que era para muy poquitos. Fíjate, lo que sacrificó en retenciones el gobierno para lograr que liquiden 7.000 millones de dólares en tiempo récord estas grandes compañías, es lo que vas a ver en el primer cuadro, en el cuadro que presentamos a continuación. Las declaraciones juradas de la soja fueron las que concentraron prácticamente el 80% entre la soja y sus subproductos de lo liquidado por esos exportadores. Claro, también concentra el grueso de la pérdida de derechos de exportación, que es lo que se ve ahí en los primeros renglones, ¿no? Acá están las toneladas, acá están los millones de dólares que aportó cada uno de estos productos, y ahí la pérdida en retenciones. Fíjense que para obtener una liquidación de 7.000 millones de dólares, que eso es lo que dice el total ahí abajo, esas 19 millones y medio de toneladas, sacrificaron 1.540 millones de dólares en retenciones.
Con ese dinero, que es solamente esta rebaja, ahora vamos a ver si contabilizamos las rebajas que ya habían hecho en el año para convencerlos de que liquiden, con ese dinero, por ejemplo, se podía haber costeado la emergencia en discapacidad. Emergencia en discapacidad que vetó el gobierno y que, bueno, insumía más o menos esos fondos en la estimación más conservadora de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Claro, la suba de esta ventaja para la suba de la apuesta en la ventaja para los agroexportadores se suma a lo que ya se había implementado a fines de enero de este año y que había regido hasta inicios de julio. Claro, después, se acordarán ustedes, hubo una rebaja de las alícuotas. El presidente va a la rural, anuncia que esa rebaja se va a hacer permanente y dice no sirven las rebajas temporarias. Esto fue hace apenas 2 meses y ahora, urgido por esta estampida hacia el verde, el ministro anuncia otra rebaja temporaria, en este caso a 0. Ahora, al comparar lo que podría haberse recaudado antes de la primera rebaja, antes de la segunda rebaja y antes de esta mega promoción por tiempo limitado, nos podemos aproximar a la verdadera pérdida, al verdadero sacrificio fiscal, que es lo que vemos en esta otra tabla a continuación. El sacrificio fiscal verdadero del gobierno fue de cerca de 3.000 millones de dólares. Claro, ¿cómo se ve esto? Bueno, lo que al principio recaudaron hasta el 27 de enero es lo que liquidaron en un principio los exportadores. Todavía no era época de gran liquidación. Cuando a fines de enero ven que hacía falta apurar esa liquidación, todavía no estaba el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, sacrifican los primeros 1.000 millones de dólares. Este trabajo es del MATE, del Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, que, bueno, integran investigadores rosarinos, bien cerca del puerto por el que salen los granos. A esos 1.011 millones de dólares se le suma luego el sacrificio de la ventanita de julio. Y ese sacrificio es de otros 115 millones de dólares. Claro, el grueso de lo que sacrifica el fisco ahora son 1.941 millones de dólares, que totaliza más de 3.000 millones. ¿Y por qué son 1.941 estos que sacrificaron y no los 1.540 que les mostré antes? Porque esto suma la rebaja actual a la rebaja que ya se había efectuado para intentar convencerlos de que liquidaran algo que no liquidaron y que esperaban liquidar ahora, en los últimos meses del año. La pregunta es, ¿qué va a pasar el año que viene si hay un remanente de liquidación a la espera de liquidarse? ¿Los convencerán con 3, 4 puntos, con 5, con 10? ¿O pedirán de vuelta retenciones 0? ¿Y qué tal si ese remanente se hace más grande por la expectativa de un programa de retenciones 0 como este? Es un muy mal precedente el que sentó el ministro Caputo, él lo sabe, pero lo hizo desesperado por, no la semana pasada, la semana previa, que, insisto, parecía llevárselo puesto. Claro, esto fue algo para muy poquititas empresas. Esto que vas a ver ahora la verdad no lo mostró casi nadie, porque estas empresas son empresas muy poderosas a su vez. No solamente acá en la Argentina, son muy poderosas a nivel mundial. Acá ves las que más exportaciones registraron en esos 2 días de furia en los cuales Argentina registró más exportaciones que nunca en la historia de la agroindustria. Es más, diría yo, ningún país debe haber exportado tanto, debe haber declarado tantas exportaciones como Argentina en esos primeros 2 días de la semana pasada. Cargill se quedó con un 20% de las declaraciones. Louis Dreyfus Commodities, abajo en un segundo lugar, con el 15%. Aceitera General Dehesa, la primera de las argentinas de la lista, con un 13%. Bunge con un 12%. Cofco, los chinos, con un 11%.
Molinos, también Argentina, con un 10% de los Pérez Companc. Viterra, luego con un 6% y las demás con ese resto. Claro, algunas embolsaron más en retenciones que lo que declararon, porque exportaron más grano crudo, sin procesar. Y ese grano es el que más retenciones paga, lógicamente, porque la idea de las retenciones diferenciadas, escalonadas, es que se agregue valor acá, que por lo menos se haga el crushing y se exporte harina, se exporte aceite o se exporten pellets de soja. Bueno, lo que están viendo de todas maneras, más allá de ese matiz, es que el 90% está concentrado en estas compañías que ves acá. Las primeras 7 empresas concentran 90% de las exportaciones declaradas. Y además, esas exportaciones no se embarcan automáticamente. Son registros, son formularios. Y los tiempos de embarque declarados indican que solamente un 9% de lo declarado se va a embarcar ahora en octubre. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser algo así? Bueno, lo permite la ley, no es nada ilegal. La ley permite especular declarando exportaciones de granos que todavía no se poseen. Y por eso es que se pusieron en pie de guerra los productores que producen esos granos. Los dueños de los campos, los inquilinos, los que invierten, los que corren riesgo, que vieron cómo un puñado de multinacionales, sobre todo, aunque hay un par de argentinas, se quedaban con todo el beneficio que les habían prometido a ellos de acá hasta finales de octubre. Claro, en noviembre del 2025 se van a embarcar, tenemos un grafiquito con la fecha de embarque comprometida. En noviembre se va a embarcar un 20%, en diciembre un 50%. Estas son las fechas que declararon que van a utilizar para los embarques de los granos. Y a lo largo de 2026, porque tienen todo un año para efectivizar las exportaciones que declaran, a lo largo de todo 2026 van a ser otro 20%. Claro, esto inicia una puja con los productores en la cual las agroexportadoras tienen todas las de ganar. Porque así como tienen la espalda financiera para decirle al gobierno, yo te adelanto 7.000 millones de dólares, pero vos me perdonás 1.500 millones en retenciones, también tienen la espalda para comprar cuando al productor lo ahorca la necesidad, cuando tiene que salir a vender, ahogado, aunque no le reconozcan, en este caso, la rebaja plena de las retenciones. Claro, todo lo que le puedan descontar al productor, que lo siguen descontando a pesar de que hoy subió un poco el precio en pizarra en pesos, son retenciones que deja de recaudar el fisco y que embolsan estas grandes multinacionales. Hay otra forma de verlo, que es desde el punto de vista del productor, justamente, y también es lo que contabilizó este grupo de investigadores, de expertos rosarinos. Los productores vendieron unas 3,5 millones de toneladas en ese lapso de retenciones cero. El precio que había antes del anuncio era $297. Y el precio que tuvieron en esos días en los que duró la promoción por tiempo demasiado limitado, que iban a ser 40 días y terminaron siendo 3, fue de $342. Esta es una forma de ver quién se apropia de la renta que se suele apropiar el fisco a través de los derechos de exportación. Debió haberse incrementado un 35% el precio entre el viernes fatídico de Caputo y el lunes en el cual se vendieron estos 3,5 millones de toneladas, pero solo aumentó un 15%, porque el 20% es lo que se quedaron, insisto, ese puñado de acopios de grandes agroexportadoras que, hicieron en este caso un excelente negocio. Claro, los otros que perdieron, además de los productores argentinos, son los farmers yanquis, que pusieron de inmediato el grito en el cielo por el apoyo que al mismo tiempo le estaba dando Donald Trump
a Javier Milei. Un apoyo que tiene más que ver con la afinidad ideológica, con el interés de mantener un foco de extrema derecha en el sur del continente, que con una relación bilateral. Está claro que Argentina es de interés para Estados Unidos, estando en el corredor bioceánico más importante de América, con los recursos que tiene, recursos naturales que ambiciona Estados Unidos, pero también con las capacidades que tiene Argentina, que le resulta crítico controlar a la Casa Blanca, como el programa nuclear, un programa al que le brinda mucha atención. Pero claro, los farmers dicen, che, a este tipo lo estamos ayudando, lo estamos auxiliando, por ahora no con más que un tuit, ¿no? Por ahora no hubo efectividades conducentes, pero lo estamos ayudando, lo estamos haciendo que saque la cabeza del agua, se estaba ahogando, y él nos paga eliminando las retenciones, haciendo que baje el precio de la soja y vendiéndole 20 barcos de soja a China a través de la cerealera que ustedes vieron recién en la lista, que es propiedad de China, que es COFCO. Les voy a compartir ahora en un ratito un fragmento de un podcast que es realmente impresionante, que muestra hasta qué punto se enojaron los productores del Midwest estadounidense, de Iowa, de Illinois, de los lugares donde se produce soja. Pero antes, déjenme transmitirles algo de lo que ocurrió en esta reunión. El mandato fue claro. Lo que le dijeron a Milei es: tenés que volver a los acuerdos de la ley bases. Lo que te hace falta para las reformas que vienen ahora, la reforma previsional, la reforma fiscal, la reforma laboral, son consensos que solamente te pueden dar alianzas en el contexto en el que estás vos. No podés seguir gobernando solo. Escuchó con crudeza un Javier Milei por parte de Trump, Bessent y compañía. Y esto puede tomar la forma de un cambio de gabinete antes de las elecciones. Ahora vamos a ir al detalle, pero el podcast Grain Markets, un podcast que conducen Joe Vaclavic y Mackenzie Johnston, da cuenta cabal de esa furia que recorrió al agro estadounidense cuando vieron lo que estaba haciendo Trump. Escúchalo. The Trump administration campaigned on this golden era of agriculture. We're going to strike all these trade deals. We're going to do all this business. Where the hell is it? We are past the time now where these strongly worded letters is all we're going to do. I don't know what the action is that needs to be taken. That's beyond my pay grade. But those of you guys who are involved in these lobbies, whether it's corn growers, soybean growers, whoever it is, I mean, I think you've got to take more severe action here, because this thing is starting to look very, very bad optically, and it's very, very bad from just a simple dollar and cents standpoint. Claro, las cosas que dicen en un podcast habitualmente técnico sobre mercados granarios son lapidarias. Dicen, llamen a sus lobistas, metan presión, hagan lío, como decía el Papa, porque esto está pasando del castaño oscuro, nos están dañando. Y es algo que empieza a ocurrir con la ultraderecha a nivel global, que entran en colisión los sectores más conservadores, ligados a en este caso a la producción rural, pero en general ligados a la producción, con los sectores financieros, de los cuales históricamente recelaron y que ahora ven, claro, Scott Bessent es un magnate de Wall Street, un millonario que aparece para los productores de granos del Midwest como una especie de arribista. Un tipo al que de entrada miraban raro, pero y que además laburó con Soros toda su vida, una especie de mala palabra, George Soros, ¿no? Por lo progre, por las iniciativas que financia y demás, para los halcones republicanos. Bueno, ese conflicto es muy interesante de seguir porque se replica en distintos lugares y de algún modo también acá, cuando empiezan a mirar a los malabares de Caputo con el dólar, sectores que, bueno, están lejos de hacerse peronistas, pero que, bueno, empiezan a recelar de la derecha gobernante. Claro,
Acá igual hubo planteos enérgicos de algunos dirigentes intermedios, de las asociaciones ruralistas. Las cabezas de las entidades del campo, la verdad que pusieron palanca en bobos, ¿no? Intentaron esquivar definiciones más fuertes, usaron eufemismos de lo más rebuscados para decir no es lo que esperábamos, pero bueno, en el futuro y demás. Pero hubo planteos judiciales. Uno lo presentó Claudio Lozano esta mañana, bien temprano, junto con Jonathan Valdivieso, un planteo directamente por estafa respecto de lo ocurrido con las retenciones. Hay quienes dicen, bueno, en algo negociado, en una mesa, en el Ministerio de Economía, entre tan pocos actores, a espaldas del grueso de los actores del mercado, y entre cuatro paredes en un gobierno que ya está colmado de casos de corrupción, bueno, tranquilamente puede haber incluido un retorno. Estas empresas están sujetas a normas de compliance muy estrictas, tienen balances presentados ante la Securities and Exchange Commission, un montón de cosas, pero siempre hay una contabilidad paralela, más en monstruos de este calibre que manejan los volúmenes que manejan en sectores que a veces no tienen controles tan estrictos, ¿no? Basta ir a la hidrovía a ver pasar los barcos, que un metrito de calado más, un metrito de calado menos, puede haber cualquier cosa ahí. Claro, lo que empieza a sospechar el sector es que fue una estafa. Si hubo retorno, si hubo 3%, si hubo devolución, ya será otro capítulo. Pero ya la mecánica legal de esto, bueno, dejó claramente separados a los ganadores de los perdedores. La pregunta es si alcanza tanto con una cosa como con la otra. Porque cuando uno mira las liquidaciones del agro y las compras que hizo el Tesoro de dólares en estos días frenéticos, bueno, lo que se da cuenta es que vienen comprando menos de la mitad. Fíjense, en amarillo, este es un gráfico de la consultora 1816, muy cotizada en el mundo de las finanzas. En amarillo, lo liquidado por el agro. En verde, lo comprado por el Tesoro durante los 4 días de la semana pasada, después del anuncio del lunes. Fíjate, al principio casi no compró, el primer día más tímidamente, el segundo tuvo que entregar. Entre jueves y viernes compró fuerte, compró más de 1.500 millones de dólares y por eso redondeó esos 1.697. Ahora, esos son 2.000 palos menos que lo liquidado por el agro. El resto se fue en pagos de vencimientos de deuda y en compras de dólares de otros actores que también ven que el dólar está a precio promocional y quién sabe hasta cuándo. Claro, hoy a este dato se agregaron los 500 millones de dólares que compró el Tesoro también de 1.354 millones que liquidó la agroindustria. Las reservas hoy cayeron por pagos de la deuda. Hoy se esperaba que aumenten y que sean además las últimas veces que aumenten las reservas en el año. No, ni siquiera así, ni siquiera con esta mega liquidación consiguieron recomponer reservas. Y está empezando octubre. Recién estamos a 29 de septiembre. ¿Qué pasó en los octubres electorales? Lo recopiló la consultora CP de Moldovan y Pastrana en una, me parece a mí, en una demostración de que lo peor no pasó, ¿no? A contramano de lo que viene diciendo el equipo económico. Fíjate, octubre de 2011, octubre de 2013, octubre de 2015, todos momentos en los cuales había controles de cambios y aún así las reservas se resintieron. Claro, los octubres electorales son complicados. Fue muy complicado el del 19, cuando se desmoronó el gobierno de Mauricio Macri, luego de aquellas PASO, cuando terminó perdiendo la reelección a la que aspiraba él, y cuando se fumaron ni más ni menos que 4.123 millones de dólares. Claro,
En el 21 había un control de cambios estricto, casi no vendieron. En el 23 también. Estamos separando por color los que tenían cepo de los que no. Pero ahora, si bien repusieron una partecita del cepo, bueno, estamos de color celeste. El riesgo es elevado. Claro, el propio gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a acumular reservas y no lo hizo. No lo hizo porque eligió mantener un tipo de cambio atrasado, seguir fomentando la salida de divisas por viajes, por atesoramiento, por importaciones, por lo que sea, y llegar a las elecciones de la mejor manera posible. ¿Cuánto abajo está de la meta del Fondo Monetario? Bueno, esto que ves en el gráfico. Todo este tiempo, o sea, todo este año estuvo por debajo de la meta inicial que el Fondo Monetario le rebajó y que aún así no cumplió. Ni siquiera después de la revisión del Fondo Monetario que le reforzó las reservas allí hacia junio-julio. Claro, si están por debajo, más de 5.000 millones de pesos por debajo de lo comprometido en acumulación de reservas, y ahora viene lo peor, bueno, el final les aparece cantado a los inversores. Por eso hoy volvieron a presionar contra el tipo de cambio y por eso hoy volvió a tener que vender en el mercado de futuros el propio Banco Central, cobertura para que no se escape más de lo que ya se escapó, que esos 30 mangos, en un contexto en el que además empezó a crecer la brecha, volvió a aparecer una brecha entre el oficial y los paralelos por lo que se restituyó de las restricciones para operar en el mercado oficial y en los paralelos. Bueno, el propio Tesoro de Estados Unidos marca calma a la hora de esperar que haya un desembolso adicional desde Estados Unidos antes de las elecciones. Lo que comunicó oficialmente la propia cartera de Scott Bessent luego del encuentro es esto que ustedes van a ver ahora. No, esto es otra cosa de Texas que hoy generó mucho revuelo, lo de Fred Machado y José Luis Esper, pero de eso se va a ocupar Gaby Vulcano en un ratito. Lo que publicó el Tesoro, lo que publicó Scott Bessent, es un comunicado donde dice que va a ser recién después de las elecciones la ayuda que pueda aparecer contante y sonante de su cartera. Inmediatamente después de la elección comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital, dijo el comunicado que divulgó aquí la Embajada de los Estados Unidos, pero que fue emitido por el Tesoro. Claro, el Tesoro también incluyó, tanto en esta declaración como en el tuit de Scott Bessent, la condición de abandonar el swap de monedas con China. El swap de monedas con China viene ya desde hace más de 15 años, pero fue activado por el peronismo en el tramo más complejo de la crisis cambiaria que azotó al gobierno de aquel momento. En 2023 activaron un tramo del swap por 5.000 millones de dólares. Y con esos 5.000 millones de dólares financiaron importaciones y parte también de venta de dólares a quienes hacían viajes al exterior. Si ahora el Tesoro de los Estados Unidos obliga a la Argentina a cancelar ese swap con China, habría que garpar taca esos 5.000 millones de dólares. Si el propio Tesoro está diciendo que si hay ayuda para los pagos de vencimientos va a ser recién después de las elecciones, ¿con qué dinero le pagaríamos a China esa cancelación del swap? Realmente cuesta pensar que en plena guerra comercial con China, mientras les está fijando aranceles no solo a las exportaciones de China, sino a las de los países que se atreven a seguir comerciando con China, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Tesoro, le va a dar dinero a un país para que se lo pague a China. La verdad que por lo menos sería novedoso. Claro, es parecido un poco a lo que ocurrió con las exportaciones de soja.
porque mientras el secretario del Tesoro hacía su guiño que le permitía a Caputo sacar la cabeza del agua, dejar de ahogarse y respirar en el contexto de la corrida que estaba sufriendo, él les bajó las retenciones a las grandes exportadoras, entre ellas a una china, para que los chinos vengan y se lleven los 20 barcos que enfurecieron a los farmers del Midwest. Claro, es algo que realmente empieza a agotarse por todos lados. Son todos callejones sin salida los que empieza a encontrar Caputo. Y ahí es donde aparece una relación que hasta ahora estaba interrumpida. Una relación que podría permitirle a Milei emparchar un poco más el programa económico hasta las elecciones de medio término. ¿Cuál es esa relación? La relación entre Milei y Mauricio Macri. Milei y Mauricio Macri retomaron contacto en las últimas horas. El expresidente sabe que el actual presidente está en problemas, que necesita apoyos políticos de cualquier tipo, y sabe perfectamente, no por miembros del gobierno, sino por miembros del gobierno estadounidense, lo que le dijeron en Estados Unidos a Milei. Sabe que le pidieron gobernabilidad, que le pidieron acuerdos, y que los diputados que le quedan a él, que ya le entregó mucho a Milei, sin retribución alguna, son clave para construir esa gobernabilidad. ¿Puede ser que Macri nombre ministros en el Gabinete Nacional en las próximas semanas? Puede ser. ¿Puede ser que sea antes del 26 de octubre? Después no sirve. Dicen que dijo Macri en las conversaciones que mantuvo con Milei en las últimas horas. ¿Quiénes serían esos ministros? Bueno, no necesariamente ministros que hayan formado parte de su elenco gubernamental, pero sí gente de la confianza del fundador del PRO, que no piensa la economía igual que la piensa Toto Caputo. Con Caputo, Macri no habla hace muchísimo tiempo, considera que él tomó una decisión de vida cuando le hizo caso a la esposa y dijo, agarro lo que le ofrecía Javier Milei. Y ahora la pregunta es si a ese desembarco se le va a suceder la ejecución del programa que en Estados Unidos consideran tiene que aplicar Milei para volver a juntar reservas. Ese programa incluye necesariamente dosis de devaluación y dosis de cepo. Y ahí el establishment estadounidense, lo que expresaban incluso algunos referentes del Fondo Monetario Internacional que fueron expulsados, como Gita Gopinath, la número 2 hasta hace un par de semanas apenas en el Fondo Monetario, que cuando se conoció el apoyo del lunes pasado de Scott Bessent, escribió esto: el apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, o sea, que deje de estar encajonado por bandas, que deje de intervenir el Banco Central para evitar devaluaciones, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente. Esto es lo que quiso decir Gita Gopinath durante casi 2 años y no la dejaron, porque Trump, desde el Tesoro, le decía al Fondo Monetario, como su principal accionista, que lo tenía que ayudar a Milei. El Fondo Monetario habría sido mucho más duro, en un Fondo Monetario en el cual además desprecian a Caputo como ministro de Economía. Pero claro, el gobierno, antes que hacer esto que sugiere Gita Gopinath, eligió reponer una partecita del cepo. Y el ministro de Economía, el viernes en televisión, lo defendía así. Escuchá. Se cortó simplemente un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados. Que es realmente, estamos hablando de
de, no sé si decirte 20 personas. Este es el rulo. Pero más o menos. Entre 50, 1423, 1462, es una diferencia, comprar, vender. Y es una buena medida, Johnny, ¿por qué? Porque lo favorece a los argentinos, porque nosotros esto que hicimos, ¿para qué también lo hicimos? Para recomponer aún más reservas, ¿no? Y fíjate, ayer el Tesoro, de lo que liquidó el campo, solo pudo comprar el 25%. Claro. Hoy, con esta medida, compró el 77%. Es decir, compramos 1.345 millones solamente hoy, de un total que liquidó el agro de 1.745. O sea, hoy, con esta medida, compramos el 77%. Es decir, los argentinos están mejor con esto. Compramos más de casi 1.400 millones de dólares, y esto va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando. Por lo tanto, como dice Fede, se fortalece el balance, digamos, la solidez del Tesoro, el balance del Banco Central, se favorecen todos los argentinos. Qué mal envejeció ese fragmento, ¿eh? Qué mal. Fíjate que hoy no pasó nada de lo que el viernes a la noche dijo el ministro que iba a pasar. No volvieron a comprar el 77% de lo liquidado, al revés, compraron menos de la mitad. No reforzaron las reservas, al revés, cayeron. Y surgen varias preguntas además de lo que dijo. Pues si establecer esas restricciones era algo bueno para los argentinos, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué dejaron que se les escurran 4.000 millones de dólares en el rulo de los que compraban en el oficial y vendían en los paralelos? Porque ahí había una ganancia que hacían algunos peces gordos y un montón de individuos sueltos que la vieron. Claro, dice, corta un kiosco. Si era un kiosco, ¿por qué no lo cortó antes? La verdad, genera un montón de interrogantes un ministro que va emparchando lo que dice un viernes al lunes siguiente. Claro, la brecha, como les decía al principio, está subiendo. Ya ahora no hay posibilidad de arbitrar. Fíjate que la brecha con el paralelo blue y el financiero, lo vamos a ver en el siguiente gráfico, se disparó a partir de la semana pasada. Esa disparada, ahí tenés la brecha en amarillo con el dólar bolsa, en blanco con el dólar blue, y bueno, ahora que no hay más rulo con el dólar bolsa, lo que aparece es el puré con el dólar blue. Va a haber quienes lo compren en el oficial y lo vendan en el paralelo, pero ya en negro, para hacer esa misma diferencia. Claro, de todas las maneras posibles, todos los que pueden se dolarizan. Y es lo que marcó el mismo viernes el informe cambiario del Banco Central. Ya son más de 17.000 millones de dólares los que los argentinos compraron sin asignación específica, o sea, para ahorrar, para atesorar, para lo que sea, desde mitad de abril, cuando apareció el rescate del Fondo Monetario y cuando el equipo económico decidió liberar todos los controles para las personas físicas. Casi 18.000 millones de dólares, o sea, más que lo que desembolsó el Fondo Monetario, que decían en el gobierno no vamos a tocar, pero que empezaron a tocar cuando el dólar tocó el techo de la banda. Si no aparece el dinero que prometió Scott Bessent antes de las elecciones, si Milei encuentra que la campaña sigue como está siendo hasta ahora, más bien agria para el oficialismo, con incursiones como la de hoy de Tierra del Fuego, donde termina abucheado, donde termina apurando el acto el propio presidente para no verse sometido otra vez a una lluvia de brócolis, de piedras o de lo que sea. Bueno, seguramente el mercado también huela sangre y también acelere una presión que la semana pasada creíamos iba a aplazarse hasta después de las elecciones. Si en ese contexto aparece Macri en auxilio del presidente, seguramente intentará cobrar su parte, lo que no pudo cobrar el año pasado del apoyo a la ley Bases y a todas las demás leyes que consiguió aprobar el oficialismo. Lo seguro es que si le va mal en las elecciones, Milei va a estar más solo que nunca,
porque Trump y Bessent lo pueden acompañar, sí, estas semanas, pueden hacer un esfuerzo adicional, pero lo van a dejar en la puerta nomás del cuarto oscuro. Javier Rodríguez es ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Javier. Gracias a vos, Alejandro. Un gusto estar acá en tu programa. ¿Es tan grande como se intuye el malestar de los productores con la decisión primero de anunciar una rebaja cero de las retenciones y luego una marcha atrás a las 48 horas? Sí, la verdad que hay mucho malestar. Vos lo decías de manera muy clara. En apenas 2 días se presentaron esas declaraciones juradas de venta por más de 7.000 millones de dólares, en lo que terminó siendo una burla hacia la producción, hacia los productores y sin ninguna duda también una estafa, un verdadero escándalo, un nuevo escándalo generado en torno a esto. ¿Puede haber habido corrupción en torno a esto? Mirá, yo creo que en primer lugar hay una cuestión de responsabilidades políticas y posiblemente después tenga que verse también los aspectos judiciales, pero creo que el primer componente clave es el de las responsabilidades políticas. El gobierno, sin ninguna duda, como vos decías, en búsqueda de dólares, generó una medida específica, pero una medida que benefició a un grupo muy reducido de grandes exportadoras y que implicó la pérdida de recursos fiscales en el orden de 1.500 millones de dólares o 2,2 billones de pesos, ¿no? Millones de millones. Y lo disfrazó, lo quiso maquillar de que todo era para aliviar la situación en el campo, dicho de manera muy genérica, y creo que si ya desde el principio había muchísima desconfianza en cuanto a que una medida así fuera a beneficiar efectivamente a los productores, incluso pensando en el escenario de que la medida estaba anunciada hasta fines de octubre, cuando en apenas 2 días se terminó la medida, creo que quedó de manera categórica, de manera muy clara, de que no había colaborado en nada a la producción y sí, en cambio, que se habían evaporado estos importantes recursos fiscales. Están pasando cosas muy raras en términos políticos en el núcleo sojero, en la pampa húmeda. Hoy, por ejemplo, hubo una especie de rapto de furia en 9 de julio por una discusión sobre caminos rurales con un intendente. Bueno, estuvo la votación en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones locales, también con un resultado sorprendente en algunas localidades, ¿no? Como Pergamino, Rojas, el núcleo más importante de producción de oleaginosas. ¿Se puede reconciliar, Javier, el peronismo con los sectores rurales? Mira, yo no hablo de reconciliación o de pelea, sí de la importancia de entender que cuando se habla del campo, cuando se habla del agro, en realidad hay una enorme diversidad de productores y de producciones, que hay productores de pequeña escala, de mediana, hay productores grandes. En el sector industrial se les suele llamar las pymes y a veces pareciera como que se confunde la pyme con una gran empresa transnacional. Bueno, en el agro también hay esas enormes diferencias, además, por supuesto, de haber trabajadores, de haber contratistas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ya desde diciembre del 19, cuando arrancamos la gestión con Axel Kicillof, nos planteamos que tenía que haber una política agropecuaria en la provincia y teniendo en cuenta, partiendo de esta situación, de comprender que hay una enorme diversidad de situaciones y que por lo tanto la política del sector público tenía que ser también diferenciada. Que no podíamos tratar de la misma manera a todos porque considerar que son iguales cuando no lo son, en definitiva termina alejando o excluyendo a aquellos que ante distintas situaciones no pueden acceder a esa política pública. Ahora, el resultado de las elecciones de septiembre parecen marcar el inicio, por lo menos, de un acercamiento, ¿no? Digo, pasó algo que no había pasado nunca. Bueno, pasó una situación muy especial. Yo me permito a veces también recordar la elección del 23, donde si solo se contaran los votos del interior, Axel Kicillof también hubiera sido el candidato a gobernador más elegido en el interior. ¿Ah, sí? Es decir, que hubiera sido reelegido. ¿Ah, sí? Sí, creo que en el 25 tuvo más amplitud territorial, se ganó incluso en más distritos que lo que había sido en el 23, pero el 23 ya había perfilado esta situación tan particular o tan especial, de que efectivamente hay algo que está cambiando en materia electoral en el interior y por supuesto
cuando hablamos del interior, también con una importancia significativa del sector agropecuario. Javier, vos por tu particularidad como académico de venir de estudiar el sector agrario, no de la chacra, sino de los claustros, conocés la ruralidad de otros lugares. ¿Puede el enojo del que yo daba cuenta hace un ratito de los farmers estadounidenses intervenir en la relación entre Trump y Milei? ¿Puede llegar a hacerse oír esa bronca que surgió la semana pasada y en todo caso interrumpir este flujo de ayuda que parece prometer el gobierno de Estados Unidos? Bueno, sí, la verdad que el lobby en Estados Unidos es fuerte y esas presiones están. Yo creo que de todas maneras Trump tiene una posición política también muy fuerte de acompañar y de acompañar a Milei, y en ese sentido me parece que por supuesto que también puede considerar los lobbies internos, pero creo que hay un posicionamiento ideológico muy fuerte en el sentido en que lo está marcando hasta ahora. O sea, ¿vos crees que Trump se va a resistir en todo caso a ese lobby, a esa presión? Me parece que se va a resistir porque en gran medida tiene una posición más general ideológica, ¿no? A ver, lo que hablábamos al principio es que hay un sector muy poderoso de la agroindustria que le fija condiciones a los gobiernos sucesivamente. Estas empresas a las cuales va el Ministerio de Economía a decirle adelantame los 7.000 palos, bueno, son empresas a las cuales termina acudiendo todo ministro de Economía abogado por la falta de dólares, sea del partido que sea. ¿Se puede construir una política agropecuaria razonable, equilibrada, con la sofisticación que requiere la Argentina, teniendo estos jugadores en un extremo de la cadena con tanto poder? Bueno, mirá, yo te diría fundamentalmente es necesario, ¿no es cierto? Creo que no puede haber un proyecto nacional que defienda los intereses populares si no tiene también una política agropecuaria y una política de desarrollo que entienda también, por supuesto, que también en el interior y también en el sector agropecuario hay distintas necesidades y que se necesita, por lo tanto, de un sector público que esté acompañando. Nosotros lo venimos haciendo en la provincia con distintas iniciativas que tienen que ver con la obra pública, pero fundamentalmente con lo que yo te señalaba de comprender que hay actores diferenciados y que por lo tanto las distintas líneas de política tienen que ser diferentes, ¿no es cierto? Que cuando hablamos del financiamiento no puede ser un financiamiento similar para todos, que lo terminan acaparando solo los grandes y que los medianos y los chicos se quedan afuera, sino que tienen que ser políticas diferenciadas en cada uno de los elementos, que se necesita también de un conjunto de acompañamientos técnicos, de innovación tecnológica también muy importantes. Y sí, por supuesto, entender que también por ahí complementa un poco el informe. Fíjate que este año el nivel de liquidaciones venía más o menos como el promedio de los años, quitando por ejemplo el año de sequía, ¿no es cierto? Es el que venía a un ritmo normal. Entonces cuando uno habla de los 7.000 millones de dólares que ingresaron, en realidad lo único que hizo el gobierno fue adelantar un poco las exportaciones que se iban a dar en octubre, noviembre, diciembre, es decir que había un flujo que estaba funcionando, una dinámica relativamente habitual. Perdón, esto agrava la expectativa de devaluación para después, entonces. Sí, la necesidad de dólares hizo que trajera hacia más adelante, y yo creo que la pregunta de fondo a lo que vos ibas es, el problema es que este es un modelo económico que requiere permanentemente de dólares, y ya lo vimos, porque primero se liquidó una cosecha adicional que había a partir de que cambiaron las condiciones climáticas, después se fumaron los recursos del blanqueo, después tuvieron el préstamo del Fondo Monetario, ahora con estas otras herramientas. Bueno, creo que el problema es el modelo económico, que es un modelo que para ser sostenible necesita permanentemente de dólares adicionales, que si no, no resulta sustentable. Igual que distinto, vos decime si sí o no, que distinto sería todo con una empresa testigo estatal en este sector, ¿no? Como podría haber sido Vicentín. Bueno, mirá, la historia de Vicentín la verdad que es una historia para nosotros muy trágica en algún sentido, ¿no es cierto? Porque creo que efectivamente ahí había posibilidades de pensar de otras maneras y de pensar con otras ideas, pero bueno, lamentablemente desde nuestra fuerza política no se pudo dar, creo que las respuestas necesarias para esa situación. Javier, muchísimas gracias por haber venido y por la sinceridad de estas últimas palabras sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Nos vamos al corte y acordate, quédate, está Gaby Vulcano con la historia de Fred Machado. No es Expert el único vinculado con estos empresarios oscuros con pedidos de extradición y un testimonio crudo desde la primera línea de combate contra el narco a propósito del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. Recibo a Gabriela Vulcano para recorrer el escándalo del fin de semana, el depósito, el giro que encontró la justicia norteamericana que le hizo Fred Machado a José Luis Espert. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? José Luis Espert sigue como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace minutos sí, Gaby, no me asustes. Bueno, están preocupados en el gobierno porque si decidieran querer bajarlo, están complicados porque tienen que hacerlo antes de que se empiecen a imprimir las boletas. Si se imprimen las boletas, el nombre de José Luis Espert va a quedar. Ah, porque encima es con las boletas nuevas. Es con la boleta única. Me estás tirando una bomba de arranque. Están en problemas en el gobierno porque hay varios que están diciendo no podemos sostener a José Luis Espert con este caso vinculado a aportes que provendrían de alguien relacionado al narcotráfico. Pero ahora Gaby, vamos a... ¿se sabía que esta vinculación con Fred Machado se conocía de verdad? ¿Me decís que hasta tanto escaló la crisis? Están analizando varios en el gobierno hasta qué punto les conviene tenerlo a Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires. Están, por un lado, escuchando las voces de la oposición en la Cámara de Diputados diciendo no lo queremos al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que esta semana se empieza a discutir en la Cámara de Diputados. Hay que sacarlo, hay que removerlo de ese lugar. No se puede discutir el presupuesto con alguien como Espert. Dentro del oficialismo dicen, y nosotros vamos a ir con Espert en la lista en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo nos sacó 13 puntos de diferencia en las elecciones bonaerenses. Empiezan a preguntarse todas esas cosas y, como te decía, algunos dicen, si tomamos una decisión tiene que ser ya, porque se van a empezar a imprimir las boletas. ¿Cuándo se empiezan a imprimir? Ahora me intrigaste. Algunos me decían, ya empezaron a imprimir algunas boletas, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es el distrito más grande. Otros dicen, bueno, van a estar ya empezando a fines de esta semana. Quedan 4 semanas, un poquito menos, 20 días. Claro, quedan muy poquito. No, perdón, 27 días. Ayer faltaban 4 semanas. Y 2 semanas antes de las elecciones tienen que estar todas las boletas listas. Entonces les queda muy poco tiempo. Pará, y si lo bajan a Espert, ¿quién queda? Bueno, si lo bajan a Espert es una complicación porque tendrían que ver si ponen a alguien en su lugar que ya está en la lista. No sé si eso efectivamente lo pueden hacer. Acordate que en el tercer lugar está Diego Santilli, alguien que tenía muchas ganas de encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y que no fue posible eso porque Javier Milei se impuso en la discusión con Karina Milei y le dijo no, yo quiero sí o sí a Espert como cabeza de lista. Bueno, ahora... Ni siquiera le pueden echar la culpa a Karina. No, no le pueden echar la culpa. Tiene la culpa de todo, ¿no? Claro, Karina decide absolutamente todo menos esto. En este caso no pudo decirle que no al hermano. Traté de preguntar qué es lo que pasa porque Milei se había peleado mucho con Espert, después se volvieron a amigar y Espert se transformó en una especie de hombre así muy cercano a Milei, como una especie de incondicional, al punto que Milei decidió que quería que dispute el principal distrito de nuestro país, que también, Ale, te agrego algo que empiezan a decir dentro de La Libertad Avanza, es vamos a ir a pelear en un distrito
donde hasta hace muy poquito todavía se estaba llorando y se está investigando qué es lo que pasó con el triple femicidio justamente en la provincia de Buenos Aires vinculado al narcotráfico. Hoy Kicillof usó la palabra narcofemicidio, ¿no? Exactamente, Ale. Bueno, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de Spert? Porque se venía diciendo mucho de su vínculo con Federico Fran Machado, que es alguien que está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, está en nuestro país, se pidió la extradición de él por los delitos de narcotráfico, y lo que sabemos es que esta persona le transfirió $200.000 a Spert. Sí, no es este que sale en la foto. No es este. Aclarémoslo porque, pobre, No. también puede ser culpable de otras cosas, pero no de eso. Este es Echepare. Sí. Echepare que... Nazareno Echepare. Nazareno Echepare, que es quien supuestamente le habría acercado a Spert a Machado. Claro, lo que es de Machado es el avión que hoy me contó Dugan, me hizo ver, no lo había notado. Tiene matrícula de Estados Unidos. Tiene matrícula de Estados Unidos, así es como tantos otros aviones que tienen Machado, con quien era su socia, que está, por cierto, detenida en Estados Unidos. Y, Ale, algo importante en esto también. Hablamos de Spert, que le transfirieron estos $200.000, Sí. que lo contaron tanto en el diario AR como en el diario Perfil. Sí. ¿Qué es lo que faltaba como documentación? Porque ya venían denunciando dentro de la propia Libertad Avanza. Acordate, incluso Lilia Lemoyne venía diciendo en algún momento cuando estuvo enfrentada a Spert, que Spert estaba vinculado a el narcotráfico, por lo menos en términos de lo que tenía que ver con el financiamiento de su campaña presidencial en 2019. Sí, Agustín Romo también lo dijo. Agustín lo escribió Roma- en sus redes. Así es. Y el rostro de Machado es este. El rostro de Machado es este. Esto es el pedido de extradición, de hecho, publicado por Interpol, pedido por Estados Unidos. Este pedido de extradición hasta el momento no fue respondido, porque quien tendría que definir esto es la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento no lo hizo. Machado está viviendo en Viedma, en un caserón en Viedma. Mirá. Sigue viviendo allí a la espera de que la justicia resuelva o él siga en las condiciones que está, con una prisión domiciliaria, ¿no? Se puede decir, una especie de prisión domiciliaria. Ahora, Ale, te decía, ¿Spert tiene posibilidad de despegarse? Porque hasta el momento no estaba este documento, ahora está el documento, pero ya en algún momento él había hablado de su vínculo con Machado y de este avión que le había prestado cuando estaba en la campaña presidencial. También le había prestado una camioneta blindada Cherokee, que es en la que andaba Spert. Y este avión que veíamos recién lo utilizó para ir a presentar un libro. Un libro que presentaba él justamente en Río Negro. Sí, en 2019, cuando Sí. quería ser presidente. Sí, y escuchaban lo que decía en ese momento. Qué potencia de los vietmenses, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad Cómplice. Lo importante era el agradecimiento, ¿no? Sí, exactamente. Ahí le agradece a Machado. No tiene ninguna chance Spert de decir a este hombre no lo conocía. Claro. Bueno, ¿qué explicación dio ahora, después de que apareció este papel, esto que deja certificado que él recibió $200.000 de Fran Machado? Y escuchá lo que decía. Esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la Diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve con lo mismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con
de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, se me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? Ah, él vio un avión al que lo invitaron y se subió. Sí, él dice que le agradeció porque lo llevaron en avión así como si lo hubiesen llevado Haciendo a dedo. dedo, Sí, claro. haciendo dedo. Sí. Bueno, esa es la explicación. Toda la explicación que dio Spert hasta el momento es esa. Lo que pasa es que sigue habiendo nexos que es difícil de explicar. No solamente esta transferencia de los $200.000, sino que además el abogado de Machado es Francisco Oneto, que es el mismo abogado de Javier Milei en la causa Libra. Ah, ¿en Vos serio? decís, sí, en serio, Ale. Te comparten el abogado. Machado y Milei tienen el mismo abogado, que es Oneto. Entonces mal podría Milei echarlo a Spert o bajarlo de la lista con el argumento de que es amigo de Machado. Está complicado con eso. Ahora, ¿efectivamente Spert no sabía quién era Machado? Bueno, algo de esto dice y cuenta José Bonacci, que hoy habló con Radio Con Voz. José Bonacci fue armador político de Spert durante la campaña del 2019. Ajá. Es padre de la diputada Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza. Ujú. Y escuchá lo que decía. Un empresario que tiene contactos con la compañía. Bueno, esa historia, que de alguna forma la ha adelantado ya Lilia Lemoine, es la que llevó a este contribuyente de campaña a Spert. Creo que en ese punto ha pecado Spert y Rosales de privilegiar la financiación antes de preguntar. Una cosa que yo siempre critico a este sector político, Sí. a este sector liberal, es que ellos se sientan a tomar café y no se preocupan con quién. Por eso es que se han generado tantos conflictos, por eso es que se ha generado tanto A ver, manoseo. pero en tu apreciación, es decir, el aporte tiene que ver más con la mirada de Spert de venga la plata de donde sea, Tal cual. que otra cosa. Tal cual. En este caso, pecado de tonto. Ujú. Quien es el responsable del acercamiento de esa fuente de financiación es Nazareno Echepare. Echepare niega que él sea el nexo. Dice que hay alguien más, que no se puede decir su nombre. Ahora, no sabía Spert, se subió a un avión que le dijeron, te presto el avión para ir al sur. Aceptó dinero sin saber de quién se trataba. ¿Es el único diputado, Ale, que está relacionado a esta causa? No sé, ¿vos sabés de alguien más? Sí. Hay una diputada del bloque de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que fue señalada en su momento en medio de un debate por el diputado peronista Martín Soria, recordándole que en 2002 ella había sido detenida en un aeropuerto de Estados Unidos ingresando cocaína. ¿A ella misma? ¿A ella la A diputada? ella la encontraron con cocaína, O sea, según... en su valija con ella. Con ella, Con la con diputada. ella. Ella ingresó... Cocaína de la que se inhala, o Sí, sea. cocaína. Droga. Sí, droga. ¿En serio? Sí, esa causa, se abrió una causa judicial en 2002 en Estados Unidos por este tema. Pero vos me dirás, bueno, Pecado qué de sé yo, juventud. pecado de juventud. Pero, es un Tenía poco más que un 28 pecado de juventud. años. Nah, está bien. Es un montonazo que agarren a una diputada traficando cocaína en una frontera. Por más que haya sido hace 20 años, Javi. Te voy a dar un dato que tal vez te llama la atención o no. Esta diputada, además, algunos dicen que estuvo en pareja, otros dicen que sigue estando, con un socio de Machado y además primo de Machado. Estamos hablando de Sicarelli, Claudio Sicarelli, que es además
quién tenía a su nombre la camioneta que le prestaban a Spert. Esta camioneta blindada. Ahí lo estamos viendo. Sicarelli es el calvo que vemos que está atrás. Atractivo. Más adelante lo vemos a Machado. Pará, y ¿de verdad la diputada está en funciones en este momento? Sí, es diputada por Río Negro. Ah, justo el lugar donde vive Fred Machado. Justo el lugar donde vive Machado, pero no solamente eso. Es la candidata a senadora por Río Negro de la Libertad Avanza. Me estás jodiendo. No, Ale. Entonces acá empiezan a preguntarse, che, si nos sacamos de encima a Spert, ¿alcanza o nos vamos a tener que sacar de encima también a otra candidata que es Villaverde? Perdóname que me ría, pero francamente... yo pensé que el segmento de humor venía ahora, lo que preparó Nahuel, pero no, estás ya metiendo un condimento difícil de tomar solo en serio. ¿En serio? Sería lindo que sea humor, Ale, pero no es humor y además son diputados que votan leyes que nos inciden a todos. Tremendo. Son los diputados que, entre otras cosas, votaron en contra de, por ejemplo, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad. Bueno, todos esos temas... Perdón, ¿a ella también la desconoce Spert? Él también dice no. No, ¿cómo la va a desconocer si es compañero de bancada? ¿Es compañero de bancada? Claro. O sea, están ahí cerca. Están juntos, en la misma bancada. Es además una diputada de muchísima confianza de los Milei. Pero muchísima ¿y él cómo Spert puede decir que no lo conoce a Fred Machado, que solamente le aceptó un aventón y es compañero de bancada de la novia de su primo? Del primo. Claro, que además lo agarraron... Capaz que no se juntaron toda la familia. Claro, que no hacen asado los domingos, ¿no? Bueno, impresionante la red de relaciones que nos mostraste, Vulcano. Y bueno, veremos si el destino de Spert es figurar en esa boleta única de papel o si lo corren antes. También esto es algo que metes en la ecuación que seguramente en las próximas horas se terminará de despejar, ¿no? Así es. Es Gabriela Vulcano con toda esta información. Mayonesa, ahora sí, el humor. Y vamos a cerrar con una entrevista que, créeme, vale la pena que te quedes a escuchar. ¡Pelado! ¡Sé que sos un pelado, vato! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué Larreta? Sí, el que te dejaba la baldosa con grietas. ¡Qué presidente nos perdí! No entiendo. Ah, vos decís pelado botón por Spert. ¡Sí! ¡Expert! ¡Lo están acusando por ser amigo de un narco! Sí, y también era amigo de Españolo. Sí. El coimero. Ajá. Un amigo narco y otro coimero. Para mí confunde amistad con asociación ilícita. No entiendo. Igual dice que no lo conocía, a Fred Machado, que nombre de narco ya directamente. Dice que solo se subió al avión. Simplemente eso. Sí, se subió al avión de un narco y a la moto de un barra brava aquella vez en Loma de Zamora cuando lo cagaron a brocolazos. Qué mala suerte para elegir transporte, ¿eh? No entiendo. ¿Sabes qué? ¿Qué? El pelado dice que esto del narco le arruinó la vida. Pobre. Le arruinó, perdió laburo. No. Perdió clientes. Perdió amistades. No. Y quizá pierda la elección. Pobre pelado. Qué cosa, la cultura de la cancelación y los pelados. Fíjate, por ejemplo, el pelado Cordera. ¿Qué Cordera? El que defiende al femicida Barreda. Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas de manera especialmente cruel por una banda de femicidas, narcofemicidas, dijo hoy el gobernador Axel Kicillof, en algún lugar del trayecto que une Flores con Florencio Varela. Se las vio subir a una camioneta, luego sus cuerpos fueron encontrados en esa localidad bonaerense
Y claro, ahora es todo amarillismo en torno a detenciones, indagatorias, la trama internacional del narco. Yo prefiero cerrar el programa de hoy dialogando, aunque sea este ratito, con un amigo que hace un trabajo muy importante, que es maestro en el complejo educacional, socioeducacional, Puentes Escolares. Un esquema de educación que busca evitar justamente que ese mundo, el mundo del narco, pero también el mundo de la prostitución, el mundo de las drogas, el mundo en definitiva de la autodestrucción, se apodere de pibes que podrían estar en la escuela. Mi amigo se llama Hugo Benítez y tiene la gentileza de acompañarnos esta noche. Gracias por venir, Hugo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, ¿qué ves vos ahí en la 1114? ¿Qué ves en el Bajo Flores, cerca de donde se dice trabajaban estas tres chicas? Nosotros en el equipo el viernes tuvimos una reunión, que ahí fue el intercambio que tuvimos, donde nos pusimos a pensar sobre el asesino, digamos. Pusimos foco en preguntarnos qué pasa que una persona a los 23 años se transforma en un monstruo que es capaz de descuartizar a tres pibas. Y la verdad que nosotros como equipo hace 11 años que estamos ahí, estamos en el espacio de los curas villeros, en lo que es la parroquia que fundó en su momento Ricciardelli. En realidad hoy la 1114 se llama Barrio Ricciardelli, por este sacerdote. Y un poco no escapa el medio ambiente que vemos en el día a día del barrio, los peligros que viven las juventudes, las infancias, todos los días. En primer lugar, y esto lo venimos insistiendo, nosotros queremos hablar de un barrio de trabajadores. Un lugar donde ves en las colas del transporte, la gente que va a sus trabajos, mujeres y hombres que son padres, que van a buscar el día a día ese sustento. Viven la angustia de esta crisis económica estar más tiempo fuera de sus hogares. Y esto lo quiero unir en que muchos medios maliciosamente preguntaban dónde estaba la madre. Nosotros agregamos la pregunta dónde estaban los padres. Y nos gustaría responder que ambos seguramente estaban trabajando. Y que esos padres transitan esa vida de trabajadores, de nuestra clase obrera, nuestros laburantes, los que producen la riqueza de esta sociedad, angustiados en que está difícil que tengan una vida barrial de clubes, de escuelas, de centros culturales. Es un barrio donde cuesta el derecho a la oftalmología, el derecho a la odontología, el derecho a la salud en general. Que la precariedad laboral de los trabajadores que se formaron en la educación pública, que hoy pueden ser médicos y docentes, tienen también incorporado eso que uno aprendió cuando se formó, en que a pesar de la decadencia laboral y salarial, estamos ahí. Pero si los trabajadores nos está costando llegar a fin de mes, imagínense o imaginémonos qué le puede pasar a la barriada. Hay algo ahí de ese barrio de trabajadores que vive territorialmente conviviendo con espacios de consumos y de narcomenudeo. ¿Y qué huellas deja eso, Hugo, en los pibes? Que se le estructura en el cuerpo la pobreza. Que las mutilaciones lo vemos a diario. Nosotros cuando empezamos a trabajar, venía para acá, me acordaba, cuando empezamos ahí, hace 11 años, los vimos pasar por primera vez a los que iban a ser nuestros estudiantes, y me acuerdo de nuestro compañero Marcos diciendo, che, parece un hospital de campaña. Hoy me pasó no sé si lo puedo contar, Ale, lo más breve posible. Estábamos haciendo una corrección de literatura, de cuentos, y estaba trabajando con Puli. El fin de semana le estuve corrigiendo el cuento, y cuando me siento con él me dice, profe, ¿puedo pedirle que usted escriba el cuento, que tiene mejor letra que yo? Y le dije, pero Puli, si yo entendí te entendí perfectamente la letra. Me dice, pero me cuesta mucho escribir.
porque yo soy derecho y un tiro me voló el dedo índice, entonces aprendí a escribir como con la izquierda. Y ahí presté atención que él sube las escaleras con la renguera de la pierna derecha, y entonces me cuenta que una bala le voló un dedo porque se le apuntaron a la cabeza, como reflejo puso la mano y el dedo dice, me salvó la vida. Me hizo acordar a Cándido López, el pintor que en la guerra del Paraguay perdió el brazo derecho y educó la izquierda, pero fue una guerra. Claro. Esa violencia es una violencia no solamente del narco, es una violencia de la pobreza. Porque nuestros pibes necesitan un espacio que los alojen. Que los aloje la salud, que los aloje la educación, que los aloje el mercado laboral, que les permitan en algún momento soñar. Nosotros hemos tenido una práctica educativa donde todos los días disfrutamos de lo que nos pasa afectivamente con ellos. En nuestras aulas podemos contar quién fue Nora Cortiña, pero también nos interesa contar quién fue Victorio Campo. Pudimos trabajar quizás a Borges, a Cortázar, vimos matemática. Y a nosotros nos hace pensar que ese abordaje pedagógico, si la crisis y la pobreza continúa, aunque venga Paulo Freire o Rosario Beña Peñalosa a dar clase, no es desigual la pelea que podemos dar. Claro, porque mientras avanza el narco, también el ajuste los va sacando. Es una combinación. Los va sacando a ustedes, digo, Es una de esa combinación. primera línea Mirá, de defensa. Te tiro un dato que me lo tiró el cura que nos convocó al trabajo. Él me contó que en la pandemia ellos repartían 300 raciones de comida, 300 raciones de comida. Y en la pandemia saltó a 4.200. Entonces la cola que vemos todos los días con el equipo de puentes escolares es una cola que no existía antes. Van los abuelos, las abuelas con tuppers, no a buscar una ración, van a buscar comida para una familia. Si vos querés ver a una piba del barrio, la vas a ver acompañada muy seguramente por la madre caminando. Porque los pibes que caen en el consumo del Paco no es cualquier consumo. Yo no soy un especialista, pero sí lo que vemos, que la dependencia que crea el consumo de Paco se da en una sociedad de consumo. Y como dice la trabajadora social del equipo, Jimena, ella una vez nos dijo, nuestros pibes consumen lo que no pueden consumir socialmente, en lo que se te dice, acá hay una zapatilla, acá hay un buen celular. Y también creo que lo hemos hablado alguna vez, nosotros cuando empezamos hicimos la cuenta y nuestros jóvenes, en los 90 de Menem, en lo que fue el 2000, crecieron con familias que estuvieron desocupadas, que de muy pronto, siendo niños, tuvieron que ser aceleradamente adultos. Y cuando están con maestros o están en un espacio de salud, te das cuenta que vuelven a ser niños. Claro, el problema es que ese espacio es cada vez más restringido justamente por el ajuste, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen esa labor tan importante garantizada en este momento? Laboralmente sí, pero sí estamos en una situación de ajuste en general, en educación, porque hay un punto que hoy lo hablaba también en otro espacio, la palabra del Estado ausente. Te quiero plantear esto, Ale. El Estado punitivo y represivo no está ausente. Está represente ahí. Está súper presente con armas largas. Y me preguntaban, ¿eso soluciona la seguridad de los vecinos? La verdad que no. Está para mirar a los pibes y que se porten bien, entre comillas. Pero la imagen de ver armas largas es muy duro. Ya lo creo. Es muy duro. Lo que pasa que que retrocede son el Estado que da derechos sociales al barrio en general. Claro, y eso que podría ser una solución de más largo plazo, sí, lamentablemente se ataca. Es lo que se ataca. Es lo que se ataca. Hugo, gracias por ese testimonio, de verdad, es súper profundo lo que estás compartiendo y es cierto que es algo que demora reconstruir todo ese tejido, pero no hay otra, ¿no? Sí, te cierro con esto, Ale. Si nosotros lo que producimos
como colectivo, los recursos y riqueza que producimos socialmente se vuelcan rápidamente en el barrio a modo de clubes, a modo de escuelas, a modo de teatro, a modo de centros culturales, tenemos tiempo. No está todo perdido. Gracias en serio por venir. Con ustedes nos reencontramos el lunes próximo a las 23 y hasta las 0:30 en este espacio, La Ley de la Selva. Sostener el techo y se me vino encima. Como se me viene encima